Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos en la presentación de Jesús Ruiz, conocido futbolísticamente como Chus. Procede del Real Oviedo Vetusta, donde este año consiguió el ascenso a Segunda Red. En el plano deportivo, bueno, Chus nos va a aportar bastantes cosas, desde su polivalencia a la hora de jugar por dentro y por fuera, donde él está cómodo en banda izquierda. Y también, bueno, puede jugar de segundo punta, medio centro ofensivo, pero bueno, donde él se siente más cómodo es por dentro, dando la alternancia por la zona izquierda. Después es un jugador que nos va a aportar también fuerza, dinamismo, porque es un jugador que le gusta llegar bien desde segunda línea. También es un jugador que nos va a crear situaciones de peligro por su disparo que tiene desde fuera del área. En situaciones de sin balón, bueno, pues un jugador trabajador. El míster nos pedía buscar perfiles donde también tenga la opción de presionar, de apretar, y bueno, Chus nos va a dar eso. Y después, bueno, también recalcar sus últimos números, las dos últimas temporadas. Creo que esa comunión que tiene con el gol y con las asistencias, que también nos va a ayudar. En el otro plano no deportivo, una vez que estuve hablando con Chus y empezamos las negociaciones, creo que hubo un feeling desde el principio. Eso nos facilitó que hoy esté aquí sentado con nosotros, y de verdad que es de agradecer. Creo que, bueno, lo que estuvimos hablando, que la Unión Popular de Langreo es un sitio perfecto para él, para crecer, para seguir desarrollándose y sobre todo, bueno, para llegar a su ilusión o sueño, que es el fútbol profesional. Y bueno, esto es el sitio, y creo, idóneo para él, para que sucedan esas cosas. Él viene para fortalecer, perfeccionar la plantilla, hacerla crecer, y creo que, bueno, para nosotros es un gran fichaje, ya que también, bueno, ocupará ficha sub-23 en su desarrollo como jugador senior. Y nada, bienvenido a la Unión Popular de Langreo, muchísima suerte y espero que nos des mucha alegría. Bueno, Chus, cuenta un poco por qué te decidiste tú por venir aquí a la Unión Popular de Langreo. Bueno, lo primero me gustaría agradecer pues a Joaquín y a Roberto Robles, en general también al club, pues por la confianza depositada en mí pues desde un primer momento. Y bueno, respecto a la pregunta, pues básicamente esto, al final sí que desde un principio se interesaron por mí, recibí varias llamadas pues de ellos, y la verdad que el proyecto que me han planteado pues me resultaba atractivo, y ya te digo, yo creo que es el sitio, como decía Joaquín, ideal para seguir creciendo futbolísticamente, y estoy pues eso, muy ilusionado, muy contento de poder seguir creciendo a nivel futbolístico pues en el Unión Popular de Langreo. Las últimas temporadas el Unión Popular de Langreo parece que está siendo un equipo trampolín, hay muchos jugadores jóvenes que están llegando al fútbol profesional. No sé, bueno, es algo que tuviste tú también en cuenta, ¿verdad? Sí, eso es lógico. Al final, pues ves el Langreo que bueno, sí que últimamente está haciendo las cosas muy bien con los jóvenes, y pues eso al final es un punto de inflexión pues para tomar la decisión. Al final yo lo que intento es seguir creciendo pues a nivel futbolístico, y creo que eso es el sitio perfecto pues para seguir haciéndolo. Te va a tocar ahora el cambio de categoría, va a ser tu estreno en segunda federación. ¿Cómo lo ves? No sé si crees que va a ser difícil, que te va a costar. ¿Cómo lo afrontas? Sí, bueno, al final es una categoría diferente. Llevo 2 años en tercera, creo que lo he venido haciendo bastante bien, y yo creo que estoy preparado para dar el salto a una categoría nueva. Al final, pues bueno, el club ha apostado muy fuerte por mí, y al final yo lo que necesitaba era eso, la confianza que me transmitiera, sobre todo, pues bueno, director deportivo en este caso, y entrenador, y al final en ese guión es por lo que me decanto por el Unión. ¿Qué objetivos te marcas tú a nivel personal y a nivel colectivo esta temporada? Bueno, al final, a nivel personal, lo que llevo estos años siguiendo, ¿no? Al final crecer a nivel futbolístico, seguir, pues bueno, dándolo todo en cada entrenamiento. Soy un chaval que me gusta mucho competir, que soy muy competitivo, y ya te digo, en esa línea va a ir este año, sobre todo, pues bueno, para mejorar tanto a nivel individual y sobre todo, que es lo más importante, ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Objetivos a nivel colectivo, pues bueno, yo creo que lo fundamental es intentar conseguir la permanencia lo antes posible, y luego lógicamente pues bueno, es un club humilde, pero que está intentando dar ese paso de profesionalismo que yo creo que sí que se va a lograr. Se están haciendo las cosas muy bien, y ya te digo, conseguir primero la permanencia lo antes posible, y luego lógicamente con los pies en el suelo, pero intentar escalar posiciones y quedar lo más arriba posible. La composición de los
Bueno, primero personalmente creo que es un grupo bonito para mí, pues bueno, al final por el nombre y historia de los clubes que hay. Creo que va a ser un grupo competitivo. Sí es verdad que hay 5 filiales, que bueno, eso va a ser un poco, a día de hoy no vamos a saber el nivel real, bueno, hasta que empecemos la temporada. Sí, también creo que hay 4 o 5 equipos con un músculo económico bastante importante y después, bueno, por lo que el resto del grupo, bueno, creo que estaremos todos muy parejos. Creo que para el aficionado es un grupo bonito porque creo por las distancias que pueden viajar y bueno, eso es de agradecer también para que la afición pueda estar con el equipo. Pero bueno, cualquier grupo que nos hubiese tocado hubiese sido igual de difícil, creo que va a ser competitivo, va a tener su dificultad durante el año, pero creo que a mí personalmente y creo que en el club también es un grupo que ha gustado.